Buenos días, Inge. Hola Omar, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Omar, buenos días. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Un segundo para conectar. Buenos días, Inge, buenos días a todos. Hola, Omar, buenos días. Buenos días a todos. Empezamos un poquito tarde porque abrí la de ayer, digo la de mañana. No. Sí, empezamos hasta ahorita. Te cuento, dije, porque no entra nadie, estaba en otra sesión. Un segundo. Ok. Listo, bueno, buenos días a todos. Disculpe, hay algunas fallas técnicas. Vine a transmitir directamente a las oficinas acá de Bolra porque en casa estaba teniendo ya muchos problemas con la conexión de internet. Entonces yo espero que acá sea más ágil. La presentación del día de hoy es de Intelitech 2. Esta presentación sí es un poquito extensa, pero yo creo que nos va a llevar más de unas 2 sesiones de Zoom para verla. Entonces vámonos directo al tema. Compartir pantalla. Muy bien. Bien, Intelitech 2. Este es el control que la mayoría de nosotros conocemos y que está presente en la mayoría de las máquinas de Stoltin. Este control es la segunda generación en cuanto a digitalización se refiere en la parte de máquinas de lado para Stoltin. La ventaja que tiene este control es de que maneja 3 tipos de forma de operación. Una que es por torque, que es como normalmente viene configurado. Otra es por tiempos. Y la otra es por temperatura. No, perdón, no es por tiempo. Es torque, temperatura y temperatura. Aquí lo que menciona la pantalla es de que puede trabajar por tiempos, igual que el Intelitech 1 en caso de alguna falla. Y si se nos falla, digo, algún sensor de temperatura. Sus características, las opciones, como les comentaba, son consistencia, que es como normalmente viene configurado de fábrica. Podemos configurar también para que trabaje por temperatura, es decir, que arranque por temperatura y que corte por temperatura. Y también que arranque y pare por temperatura y consistencia. Es un solo control para 2 cilindros, otra de las ventajas, y es fácil de actualizar en caso de que haya alguna actualización a través del firmware. Simplemente cargamos un archivo en una memoria USB, un pendrive, y lo cargamos y se actualiza automáticamente. El touchpad, bueno, este es un touch, hace referencia a lo que son equipos de bomba, en el caso de las máquinas de Nutriza. Vamos a ir viendo lo que son. Tenemos el primer botón, que es el de Main Power, o del encendido apagado principal, el botón de ayuda, el botón de selección,
el botón de selección, perdón, de seteo para salvar los cambios, las dos columnas de botones que nos controla cada uno de los cilindros. El de hasta arriba es el encendido del motor batidor. El segundo es para empezar el ciclo de refrigeración, lo que es el push to freeze. El botón de limpieza, que es, si lo presionamos, empieza un ciclo de batido en los batidores, en los cilindros, de 5 minutos. Y los botones que nos encienden las bombas, así como las flechas de navegación que nos van a permitir movernos por los diferentes menús que tiene el control. Este es el touchpad, lo que viene siendo el ribbon o calcomanía de la botonera. Es una calcomanía tal cual donde tenemos nuestros botones y tenemos un cable plano que es el que nos manda la señal al display. Si nosotros lo sacamos, vamos a ver una línea negra. Ese sería el pin 1 o sí, la línea número 1. Nosotros acá de este lado tenemos diferentes combinaciones entre los pines, es decir, el botón que activa el on-off del lado izquierdo. Si nosotros ponemos una continuidad entre el pin número 3 y el pin número 9 y presionamos ese botón, nos debe dar continuidad en nuestro multímetro. Entonces es una forma de revisar lo que tengamos, que nuestros botones estén funcionando correctamente. Y esta es la lista, vaya, de todas las combinaciones que existen de los botones, ¿no? De cada uno de los botones. Ha sucedido muchas veces que de repente se daña, ya no reacciona un botón. Puede ser una de las razones, puede ser que se haya dañado el botón, que ya no tenga continuidad, porque al final del día es como es una calcomanía que nada más hace contacto con los carboncillos. Entonces puede haberse dañado porque le entró algún producto químico que le haya desgastado el carboncillo, o bien por desgaste simplemente. Esa puede ser una de las causas. Nuestra tarjeta de display que tenemos en la parte frontal, el LCD, la pantalla de cristal líquido, y visto por la parte de atrás, tenemos el conector que le suministra energía al LCD, el cable que le manda información, el CPU, donde se conecta el ribbon de la botonera, el puerto USB, la conexión del adaptador de Wi-Fi y la comunicación con la tarjeta de control. Con la tarjeta de programación. En la tarjeta de programación tenemos dos tarjetas o dos modelos actualmente. Esta, que es una tarjeta que viene en dos partes. Por un lado vemos la parte de la programación y del otro lado estamos viendo lo que son las áreas de relays, las salidas. Y esta otra, que es solamente una sola tarjeta, y ya vienen integradas las dos en uno, es decir, las tarjetas de programación y la de relay en una sola. Esa tarjeta es la que normalmente vamos a encontrar en las máquinas de Nutriza, en la U431 de bombas, con Interitec 3, y bueno, también Interitec 2, esta es la tarjeta que traemos. En modelos más viejitos o más sencillos, como F231 o E131, etcétera, vamos a encontrar este tipo de tarjeta que son dobles. ¿Por qué hago mención? Porque si se les llega a dañar una tarjeta, por ejemplo, en este caso tenemos 3 números de parte. Un número de parte para lo que es la tarjeta de programación y otro número de parte para lo que es la tarjeta de relays. Y un tercero que es donde vienen las dos juntas. Y en esta solamente tenemos una sola tarjeta, un solo número de parte, perdón. Las características del Interitec 2, como ya lo veíamos, es un display de LCD de multilíneas. Es un solo display para 2 cilindros. Tiene un conector de USB para actualizar y bajar información del control. Nos muestra información de contacto, bueno, nos manda alarmas, tenemos más opciones de guardar registros de alarmas y de diagnóstico más amplios que en el Interitec 1. Nos muestra alarmas de rotación de mangueras o alarmas de mezcla baja cuando está parpadeando, etcétera, ¿no? Sus ciclos, bueno, otra de las características del Interitec 2 es de que los ciclos de encendido y apagado también con torque también traen un pre y un post steer para confirmar
la consistencia que tenemos en el producto, dentro del cilindro, perdón, del producto, y que sea más exacto. Se puede configurar también como temperatura torque, como el modelo anterior de Intelitec 1. También de la misma forma tiene tolerancia a fallos para ejecutarse en tiempo si los sensores de temperatura nos llegan a fallar. Programable y configurar desde el panel frontal. Aquí sí podemos hacer muchas más configuraciones. Y tiene un historial de rendimiento y errores para la solución de problemas, así como la conexión de Wi-Fi, que podemos obtener información vía remota. Nuestro diagrama eléctrico, igual, como en el caso de las máquinas de Intelitec 1, todas las máquinas de Intelitec 2, atrás del panel, ya sea en el panel frontal o en un panel lateral, vamos a encontrar el diagrama eléctrico de nuestra tarjeta. Para referencia, la misma recomendación, el día que lo lleguen a utilizar, vuélvanlo a dejar en su mismo sitio para que tengamos la información constantemente en el equipo. Para accesar normalmente el display es remover el panel frontal, y esto es lo que vamos a ver en las máquinas, lo que son las palancas, el cableado de los microswitch. Y la localización típica de las tarjetas de Intelitec 2 normalmente es donde viene, donde están a un costado de los cilindros congeladores. En algunos modelos, por ejemplo en la F231, está a la mitad del equipo dentro de un compartimento metálico. Y en el caso de las U431 están en el panel frontal, en esta parte de atrás. La membrana y tarjeta de display, así es como se encuentra. Bueno, este es un diagrama de los manuales técnicos, donde vienen los diferentes números de parte de lo que conforma el display y el touch. Nuestro display, visto en la parte de frente de manera, una fotografía real. Otra vez lo que es la parte de cómo podemos revisar el ribbon, si tenemos continuidad. Y vamos viendo la parte de física de las conexiones que tiene la tarjeta de programación. En este caso, por ejemplo, en este modelo de tarjeta, del lado izquierdo vamos a encontrar las salidas de los hacia los contactos, lo que nos van a dar el voltaje en la bobina, para accionar tanto el motor del lado derecho, perdón, del motor del lado izquierdo, del lado derecho, y solamente de los motores. En la parte de arriba tenemos los sensores de tinas, lo que son de niveles de mezcla. Aquí es donde llegan, tanto del izquierdo como del derecho, y la tierra. En la parte de abajo, vamos a tener lo que son sensores de temperatura, del cilindro izquierdo, cilindro derecho, tinas, sensor de temperatura ambiente y tina del lado derecho. El que sigue son de las entradas de microswitch, todo lo que es de la puerta, del frontal, del high pressure switch, tanto del izquierdo como del derecho, y de los microswitch. Estos conectores negritos que se ven aquí son los conectores que nos mandan la señal hacia la bomba, o más bien los que reciben también la señal de paro y arranque del presostato de la bomba. Estos dos de aquí, tanto el izquierdo como el derecho. Esta es la que viene de la tarjeta de programación. No, perdón, este conector ya no lo van a encontrar en los modelos actuales de tarjetas. Y este es el que viene de la tarjeta de display, donde se comunica entre el display y la tarjeta de control, de programación, perdón. La parte de relays, en la parte de arriba tenemos los transformadores de gabinete, un común de contactor, el switch de alta presión para el gabinete, y un común de contactor. Esto normalmente para lo que son máquinas con gabinete, para todo lo que es la refrigeración secundaria.
En la parte de arriba es la que nos maneja el lado derecho y la parte de abajo es el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces tenemos la salida del contactor hacia el motor, al compresor, a las solenoides de líquido, a las luces de bajo nivel de mezcla y la bobina del motor, del contactor, perdón. Perdón, la bobina de la solenoide, tanto del izquierdo como del derecho. La tarjeta de programación, que es el modelo 521511, es la que les comentaba, que es una sola tarjeta. Lo único que cambia en esta tarjeta es de que ya los integrados son más actualizados. Y esta parte donde tenemos la entrada del sensor del amperaje del equipo, de los cilindros, de los motores, perdón. Denme un segundo. Ok. Ok, en esta parte de cómo accesar al control, lo voy a hacer, bueno, ahorita se los muestro aquí en pantalla, pero voy a cambiar mi cámara a un panel de Intelitech 2 para que vean cómo accesar. Entonces, desde la pantalla de inicio, vamos a presionar la tecla izquierda, ¿sí? Y nos va a mandar a esta pantalla que dice Password Selection. En esta pantalla nosotros vamos a introducir una serie bueno, vamos a oprimir una secuencia de teclas para accesar a los diferentes niveles que tenemos de contraseñas. Después de que nosotros ponemos la secuencia de teclas, nos va a decir una pantalla qué nivel de acceso introducimos y a continuación nos va a mandar el menú principal del acceso, ¿no? Las contraseñas para accesar al Intelitech 2 son estas. La recomendación es de que no se las proporcionen al personal de tienda, aunque aquí dice que son contraseñas de acceso para asociado, es decir, para los operadores y para los gerentes de tienda. La recomendación es de que no se las proporcionemos porque nos hemos dado cuenta, la experiencia nos lo dice, que cuando algún operador tiene algún problema y tiene un poquito de iniciativa, va a entrar a tratar de moverlo y solucionar el mismo problema. Entonces nos puede desconfigurar más la máquina. Digo, no pasa nada, pero pues nos puede ocasionar ahí un retraso en la configuración o cualquier cosa. Entonces, la que ustedes deben de usar como técnicos es esta que se menciona aquí, ¿sí? Que técnica, y con esta contraseña tenemos control de acceso completo a todos los menús de la configuración. ¿Cuál es la contraseña? O la secuencia más bien para accesar. Como decía en la pantalla anterior, vamos a presionar tecla izquierda, después presionamos tecla derecha, enseguida el botón Set y después el botón Cell, ¿vale? Entonces me voy a cambiar de cámara para que vean. Lo voy a hacer ahora sí que en vivo. Ok, creo que ahí se ve. Voy a fijar mi pantalla. A ver, un segundo porque se ve al revés. Está. Ok, si se fijan, estoy en la pantalla de menú principal, ¿sí? Entonces, yo me vengo aquí con la tecla izquierda, la presiono, entonces ya cambia y me dice, presione las teclas para ingresar la contraseña. Entonces me voy a regresar un poco, izquierda, ¿sí? Entonces la filmina nos decía que es derecha, botón Cell,
set, perdón, botón cell. Y no acciona. En un segundo. Izquierda, derecha, set, cell. Ups. Déjenme reiniciar mi tablero. Está quedando mal. Ok. Izquierda, derecha, set, cell. Y no me funciona mi botón de cell. Déjenme. A ver si tiene algún falso contacto. Sí. Tenía un falso contacto. Déjenme les pongo la cámara. En esta parte del ribbon, que es el conector. ¿Sí? Estaba mal conectado, pues digo, ha de haber sido ahorita que lo trasladé para acá. Pues vamos viendo. Ya se me movió aquí todo el negocio. Okay. Vamos viendo. Izquierda, derecha, set. No, ahí está. Sí. Lo voy a volver a hacer. Es izquierda, derecha, set, cell. Si se fija, aquí nos dice nivel de acceso es técnico. ¿Sí? Y nos aparece el menú principal, donde tenemos ahora sí que acceso a todas las opciones de configuración, ajuste de consistencia, monitoreo de funcionamiento, modificación de parámetros, errores y estadísticas. Y en cada uno de estos menús hay diferentes submenús. ¿Sí? Me voy a meter a la navegación de manera rápida aquí directamente para que lo vean. Para yo seleccionar, si se fijan, este triangulito que se alcance a ver ahí. Un pequeño triangulito que está del lado izquierdo. Eso es nuestro, por así decirlo, nuestro selector donde nosotros le vamos diciendo en qué puntos se está posicionando, ¿no? Entonces, ajuste de consistencia. El primero me voy a ir ahí. Para entrar ahí, simplemente con la tecla de selección, entro. Y aquí lo que nos indica este menú es de que vamos a poder hacer un ajuste de consistencia fina en los cilindros. Por ejemplo, aquí nos dice cilindro izquierdo. Si yo quisiera ajustar el cilindro derecho, simplemente vuelvo a oprimir el botón de selección y me cambia al derecho o al izquierdo. ¿Sí? Si fijan, mi selector está en la parte de consistencia fina, dice +5. Si yo quisiera modificar esto, presiono el botón de set, empieza a parpadear el signo positivo y lo que yo quiera modificar es lo que se va a ir cambiando, es lo que va a estar parpadeando. ¿Sí? Entonces, si yo quiero modificar, es decir, restarle, por ejemplo, este menú es sin mi consistencia, en el cilindro está muy duro el producto, yo quiero hacerle un poco más aguado el producto, lo que tengo que hacer aquí, como está en más 0.5, aquí lo bajo a 0, ¿sí? Lo pongo en 0. Fíjense cómo van a cambiar estos dos números. Presiono nuevamente la tecla de set y aquí me resta esos 5 en los dos. Uno es el límite de consistencia encender y límite de consistencia apagar, que es lo mismo que cut in y el cut out. Entonces, de esta forma yo hago un ajuste fino de consistencia, ya le quité dureza al producto dentro del cilindro, ¿no? Si en el lado izquierdo me dicen que está muy aguado el producto, yo aquí ya tengo +10, entonces lo que voy a hacer es, lo voy a subir a +15. Lo presiono y me suma esos 5 tanto en el cut-in como en el cut-out. Si se fijan, lo he estado haciendo de 5 en 5. Esa es la recomendación, para que ustedes puedan ver una notoriedad en el cambio de consistencia, subirlo de 5 en 5. Después de que ustedes hacen estas modificaciones aquí en los ajustes finos, lo que tienen que hacer para notar que un verdadero cambio en la consistencia
es sacar prácticamente todo el producto que tiene en el cilindro y renovar, ahora sí que producto nuevo, en caso de que estén bajando consistencia. Cuando están incrementando consistencia, es decir, que le están dando más duro, pues no es necesario que lo saquen el producto, porque aquí no es lo mismo que ustedes le quiten dureza, es decir, descongelar un producto, a incrementarle congelación dentro del cilindro. Bueno, para regresarnos al menú anterior, simplemente con la flecha izquierda nos regresamos al menú principal. El siguiente menú en este caso es monitoreo de funcionamiento. Para entrar nuevamente la tecla de Cell, ¿sí? Y aquí nos va a estar indicando en tiempo real, que es los valores que tenemos tanto del cilindro izquierdo, si presionamos la tecla Cell, nos cambiamos al cilindro derecho, ¿sí? En este caso, necesitamos que la máquina esté funcionando para que nos esté mandando aquí los valores, ¿sí? En este caso, están detenidos, no está censando torque, es decir, no está censando operaje en el motor, ni la consistencia, ni el voltaje de entrada porque está apagado. Nos vamos a la página 2 de 2 con la flecha derecha. Y aquí tenemos la temperatura ambiente, temperatura de almacenamiento y el número de ciclo en el que vamos, ¿sí? Esto es únicamente como un display donde vamos a estar viendo en tiempo real los valores de la máquina. Me regreso al menú principal con la flecha izquierda, ¿sí? El siguiente menú es la modificación de parámetros. Con la tecla de Set vuelvo a entrar, ¿sí? El primer menú es un reseteo de cantidad servida, ajustes básicos, ajustes avanzados, ajustes de depósito, preferencias para usuario y hora y fecha. El primero que voy a meter va a ser el de ajustes básicos, ¿sí? Y aquí en ajustes básicos es donde nosotros de entrada vamos a hacer la modificación de, ¿cómo se dice? Cuando nosotros parametrizamos la consistencia en el cilindro, por ejemplo, cuando hacemos un arranque o cuando el cliente cambia de sabor, en el caso de Nutriza, cuando cambia cada mes o cada 3 meses de sabor, aquí es donde vamos a venir a hacer los ajustes. El único valor que vamos a modificar nosotros es el que dice incremento de consistencia, que vendría siendo la segunda opción, este valor de aquí, ¿sí? Tenemos que verificar que nuestra operación sea consistencia, ¿sí? Consistencia, y el valor de incremento de consistencia es el único que nosotros vamos a configurar. ¿Cómo lo vamos a configurar? Bueno, si nosotros queremos incrementar la dureza, aquí obviamente lo vamos subiendo. ¿De cuánto? De 5 en 5. Y si queremos que no sea tan duro, pues lo vamos a bajar. ¿Cómo lo bajamos? Simplemente presionamos el botón de Set, empieza a parpadear nuestros valores. Y aquí de estar en 42, lo vamos a subir a 47. Fijamos y listo. Esto es en el lado izquierdo. Si queremos modificar el lado derecho, simplemente presionamos el botón de Cell para que nos cambie al lado derecho. Y aquí lo que queremos hacer es bajar consistencia. Entonces presionamos el botón Set para que empiecen a parpadear. Bajamos 5. Nuevamente nuestro botón de Set y se fija el valor. ¿Sale? En el caso de operación consistencia, los únicos valores que nos va a considerar el sistema van a ser estos dos. El de diferencial de consistencia e incremento de consistencia. Estos dos valores de encendido, temperatura, apagado, temperatura, únicamente los va a tomar en cuenta si el modo de operación lo tenemos con temperatura, consistencia o temperatura, temperatura. ¿Sale? Dependiendo de cómo esté este modo de operación, son los valores que nos toma aquí. Otro dato interesante es el número de ciclos que podemos modificar nosotros. En este ejemplo tenemos 30 ciclos para servir. Esto significa que va a durar, ahora sí que va a ser 30 veces el ciclo de encender bueno, más bien congelar y apagar y batir, hasta que no se vaya al modo de dormida. Entonces, si nosotros tenemos una máquina, por ejemplo, que no tiene mucho movimiento, podemos bajar estos números de ciclos para
para conservar más tiempo el producto sin que se nos sobrebata. Entonces aquí lo podemos modificar de igual forma. Presionamos la tecla Set, empieza a parpadear y lo podemos bajar. La recomendación, el mínimo que le deben de dejar son 20 ciclos. Es el mínimo recomendable por fábrica. Pero ustedes pueden llegar a encontrar, por ejemplo, en las máquinas de Nutriza, si mal no recuerdo, creo que tiene hasta 40 ciclos. Ahí lo pueden bajar, no sé, 20, 25, dependiendo de la máquina, ¿no? Un poquito también para evitar la parte de que se congele, que se nos haga el aro de hielo alrededor del cilindro, en la parte frontal. En algún momento alguien lo comentó. Entonces, eso también lo podemos evitar con esto, bajando los números de ciclos. Nuestro siguiente menú, nos queda un poco menos de 10 minutos, igual. Si se corta la comunicación, volvemos a entrar a donde mismo. El siguiente menú es el ajustes avanzados. Sí, en ajustes avanzados con el botón de Cell entramos. Y en este vamos a ver más que nada los tiempos en el que va a estar apagado y encendido, por ejemplo, el cilindro. En el caso de una falla de sensor de temperatura, de que llega a fallar, aquí es donde nosotros modificamos los tiempos de encendido y apagado. ¿Sí? El siguiente menú es las temperaturas que nosotros le podemos modificar para decirle en qué temperatura se va a quedar cuando esté en dormida 2, tanto el arranque como el paro. Y el overrun, aquí por ejemplo, esto es únicamente, muy bien, tratar de acercarme a la cámara a ver si se ve un poquito mejor. Bueno, ese overrun es para que el display haga su cálculo, por así decirlo, haga su cálculo para las estadísticas que nos va a estar dando. ¿Se alcanza a ver bien? Ok. Igual, aquí estamos en el cilindro derecho, con el botón de Cell, cambiamos al cilindro izquierdo y podemos modificar las opciones del cilindro izquierdo. Nos regresamos con la flecha hacia la izquierda. El siguiente menú en modificación de parámetros es ajuste de depósito. Entramos con la tecla Cell y aquí es donde vamos a nosotros configurar la temperatura de paro y arranque para las tinas o para el gabinete. ¿Sí? Así como los tiempos que puede estar trabajando en caso de que tengamos una falla en el sensor de temperatura de gabinete. ¿Va? Tanto, esto si se fijan es nada más una sola pantalla, no tenemos izquierdo o derecho. Y el siguiente menú, preferencias para usuarios, es donde vamos a poner el lenguaje, la temperatura si es en Fahrenheit o en Celsius. Y bueno, toda la información de servicio, actualización del Wi-Fi, etcétera, ¿no? La modificación de hora y fecha, esto es bien importante que lo tengamos al día para que cuando nosotros revisemos el historial de alarmas, podamos tener una referencia real de cuándo sucedió el problema, ¿no? Me regreso con la flecha izquierda hasta el menú principal. Y el siguiente menú, en este caso, es utilidades. ¿Sí? Entro con la tecla de selección. ¿Sí? Y tenemos dos páginas de menú de utilidades. La primera es la conexión de la línea de Wi-Fi, donde vamos a hacer la configuración de nuestro adaptador. Déjense los presento. El adaptador de Wi-Fi vendría siendo este. Espérame. Aquí está. Es una cajita azul. Que normalmente la vamos a encontrar en la parte de arriba de los equipos. O por un costado. Y es este. ¿Vale? Entonces, en este menú vamos a hacer la configuración de la Wi-Fi, que es decir, asignarle a qué red se va a conectar, la contraseña, etcétera, ¿no? La transmisión de datos, me voy a meter aquí. Bueno, saco. Vuelvo a entrar. Utilidades. Transmisión de datos. No me está dejando entrar. Bueno, voy a tener algún problema este tablero.
Pero bueno, ahí en transmisión de datos nosotros le vamos a modificar para activarlo o desactivarlo. En muchas ocasiones, si se fijan, por ejemplo, en este caso, al yo tratar de entrar ahí me saca en automático el menú principal. Ese es un error del sistema, tengo que restablecerlo. Pero en muchos casos me han reportado ustedes que el Intelitech 2 les aparece en la pantalla un error que dice que no se puede transmitir los datos y no los deja operar. Entonces, es lo mismo. En este caso hay que resetear el display, ya sea menú de fábrica o configuraciones. Y cuando no sucede, cuando no podemos arreglarlo con esas dos opciones, lo que tenemos que hacer es reemplazar el display, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer. Ajusta el contraste del LCD, es más que nada para darle el brillo al display. Vamos a ver si... mejor. Bueno, este bloqueo de teclado para que bloqueemos el teclado, que si presionamos cualquier tecla no pase nada. Exportar estadísticas de máquina. Aquí en esta parte, si nosotros le damos que sí, tenemos que tener una USB conectada en el puerto. Le damos que sí y nos va a generar un archivo de estadísticas en nuestra USB. Opciones de limpieza. Aquí nosotros podemos ver el historial de cuántas veces lo ha limpiado y en qué fechas, por ejemplo. Advertencias, bloqueo de limpia, es decir, podemos poner también advertencias de que después de cierto tiempo de horas de uso, la máquina se bloquee y hasta que no se le haga un proceso de limpieza, puede seguir trabajando. Aquí lo podemos hacer. Menú de utilidades siguientes. Esta es la que normalmente utilizamos como técnicos. En pruebas y operación manual, entramos y aquí nos dice control de la salida izquierda, control de la salida derecha. Seleccionamos y aquí podemos nosotros encender de manera manual cada uno de los elementos que tenemos en la máquina. En este caso, por ejemplo, podemos encender el motor batidor, el ventilador del condensador, podemos abrir la válvula solenoide, podemos encender el compresor, podemos encenderle el almacenamiento de tinas o del gabinete, la bobina auxiliar y podemos encender también de manera manual la bomba, ¿sí? Para en el caso de que nosotros tengamos alguna duda si la tarjeta o el control se está comunicando con la parte física, aquí lo podemos hacer, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿sí? Aquí encendemos y apagamos cada uno de los elementos que tenemos. Y en este monitoreo de izquierda a derecha, lo que vamos a ver es en tiempo real también cómo se está comportando cada uno de nuestros diferentes elementos, tanto del izquierdo como del derecho. Temperaturas ambientes, temperaturas de cilindro, almacenamiento, sensor de presión, si está activado el pressure. También aquí podemos nosotros activar, por ejemplo, activamos una palanca y aquí nos indica si se abre o se cierra. Entonces podemos hacer pruebas de microswitch también, de las puertas, tanto de enfrente como de los de gabinete. Me regreso. Y el siguiente es calibración de la unidad. Déjenme ver cuánto tiempo nos queda en la presentación. Probablemente se corte, pero bueno, voy a seguir. Esta calibración de la unidad es bien importante. La tenemos que hacer cada que nosotros arrancamos un equipo de nuevo o cuando tenemos un movimiento de máquina. Es decir, si nos dicen, ¿sabes qué? Muéveme la máquina de Chalco, muévela hasta, no sé, voy a poner un ejemplo, a Plaza Las Torres, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando hagamos ese movimiento, tenemos que hacer una calibración de unidad en lo que es Intelitech 2. También estas calibraciones de unidad es recomendable hacerla